En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con la segunda parte de nuestro tema 24 sobre el matrimonio del orden sagrado. Vamos a recapitular un poquito y recordar que nos enseña el catecismo, nos enseña el Código de Derecho Canónico, que en algunas circunstancias, cuando la convivencia entre los cónyuges se hace prácticamente imposible, está prescrito y descrito también en el Código, o sea, la Iglesia admite la separación física, ¿no? El fin de la cohabitación, ¿eh? Pero lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, marido y mujer no dejan de ser esposos y sigue ese vínculo. Por eso, lo mejor que puede pasar es que haya un proceso de reconciliación, ¿eh? Pero si efectivamente ha habido una separación y resulta que el divorcio es una institución civil que se necesita para la división de bienes, por el tema de la tutela de los hijos, por algunas cuestiones así de tipo prácticas, nos dice el catecismo, si se trata de asegurar ciertos derechos legítimos, como el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser totalmente lícito, se puede tolerar, sin que este divorcio constituya una falta moral. Pero recordamos, el vínculo canónico, el vínculo espiritual, el vínculo verdaderamente matrimonial no se rompe y hay que seguir siendo fieles, ¿eh? Por eso también la Iglesia enseña que si tras un divorcio se contrae una nueva unión civil, claro está, porque una unión, digamos, matrimonial canónica, religiosa, no podrá ser nunca, ¿no? Entonces allí, digamos, aquellas personas, en términos futbolísticos, podríamos decir que se encuentra offside, fuera de juego, ¿no? Con una terminología muy fuerte, quizá, pero bueno, es lo que se llama el adulterio, ¿no? Porque efectivamente esa unión, ese vínculo, ese matrimonio no se rompió y sigue existiendo el deber de fidelidad, ¿no? Y es por esta razón que los divorciados vueltos a casar de nuevo, civilmente, no pueden ser admitidos a la Eucaristía porque su estado y condición de vida contradicen objetivamente esa unión de amor indisoluble entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es importante recordar que la reconciliación, la penitencia, el sacramento por el que recibimos el perdón de Dios, necesita un verdadero arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento en una persona que está viviendo en adulterio debería manifestarse en la separación con esa nueva persona, porque efectivamente esta forma de vida contradice la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Ahora, hay una excepción que nos cuenta, ¿no? El Papa San Juan Pablo II lo explica muy bien en la Familiaris Consortio, también Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, ¿no? Y en un documento muy interesante que es una carta sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar. Y la excepción entonces les decía que cuando en esa unión entre una persona que se ha divorciado, una persona que se ha casado civilmente, una persona que convive con alguien que no es realmente su esposo o su esposa, ¿no? Cuando ellos no pueden separarse por motivos serios, ¿no? Como por ejemplo tienen que educar hijos, ¿no? O puede haber alguna otra razón de cuidado de alguno de ellos, ¿no? Entonces, si ellos asumen el compromiso de abstenerse de los actos propios de los esposos, o sea, a vivir el celibato, pueden llegar a recibir la comunión, siempre y cuando además
no causan escándalo. También lo dice el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, que habla también sobre la admisibilidad a la Sagrada Comunión de los divorciados que se han vuelto a casar. Dice lo siguiente, y lo explica, dice: como el arrepentimiento es de por sí oculto, ¿no?, mientras que su condición de divorciados vueltos a casar por civil, ¿no?, esto es algo manifiesto, que todo el mundo lo conoce, entonces solo podrán acudir a la comunión eucarística remoto scandalo. En latín es alejando la posibilidad del escándalo. El escándalo quiere decir, es el dar mal ejemplo. La gente se puede preguntar, pero estas personas resulta que están casados, está divorciado y comulga. No prohíbe la Iglesia esto. Entonces, en el caso de que esas personas hayan tomado la determinación, la decisión, que por motivos graves tienen que permanecer en esa unión, ¿no?, entonces a vivir el celibato, a vivir la continencia, a no realizar esos actos conyugales, entonces pueden llegar a comulgar de una manera que no causen escándalo, en el sentido de que efectivamente quizá habrá que ir a otra parroquia, ¿no?, sí, donde no los conozcan, o que se les dé la comunión en un momento que no esté toda la comunidad, etc. Bueno, estos dolorosos casos, como dice el Papa Francisco, hay que tratarlos con mucha caridad, Los divorciados vuelta a casar no es que estén fuera de la Iglesia, pueden hacer muchísimo en la Iglesia, y es muy conveniente que vayan a misa los domingos, que eduquen cristianamente a sus hijos, que hagan actos de caridad, que el sacerdote también los acompañe, para que vayan justamente mejorando en esa situación objetiva por la cual justamente están viviendo una relación que no es una relación verdaderamente matrimonial, ¿no? Entonces, justamente, el confesor, cuando viene una persona diciendo que justamente está en esta situación, pero que con su compañera, digamos, han llegado a esta decisión, ¿no?, que para poder recibir la Eucaristía van a vivir la continencia, bueno, el sacerdote tendrá la certeza moral, habrá que ver que hay una suficiente contrición, un verdadero arrepentimiento, entonces, en fin, recibirá esa persona la absolución y podrá comulgar. Y supongamos que esas personas que han hecho, digamos, este compromiso, han tomado esta decisión, si se produce una nueva caída, entonces, bueno, la persona debe acercarse al sacramento de la confesión antes de comulgar, ¿no? Porque, como decíamos recién, las relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge legítimo son siempre, por su objeto, intrínsecamente malas, ¿no? Bien, además, la Eucaristía, digamos, no será una meta para alcanzar por parte de esa pareja que no está casada. No es, bueno, hemos conseguido, digamos, sino que la Eucaristía, por decirlo de alguna manera, es una preciosa ayuda para seguir avanzando, para seguir mejorando, para seguir procurando vivir una vida santa. Otro tema interesante y otro tema importante y otro tema difícil es el que se llama la paternidad responsable, que va a venir a ser de alguna manera definida, ¿no?, por el Papa Pablo VI en tiempos en los que justamente estaban de moda, estoy hablando de fines de los 60, 67, 68, estaba en plena auge la píldora anticonceptiva. En toda esta cuestión de la anticoncepción, bueno, la Iglesia no se había pronunciado tan claramente y fue un verdadero dilema para el Papa San Pablo VI, ¿no?, este documento precioso que es la Humanae Vitae. Pero antes de ir al punto, recordemos algunas verdades. Por un lado, esa verdad que el matrimonio, por su naturaleza misma, tiene que estar abierto a la vida, digamos. El matrimonio como institución natural está ordenado a la procreación y a la educación de la prole. De hecho, en el ámbito canónico, si una persona se casa con la firme voluntad o decisión de no tener hijos, y eso es un matrimonio nulo, porque no hay un verdadero consentimiento matrimonial, no hay una verdadera decisión de casarse, porque justamente esa apertura a la vida es parte esencial de la institución, ¿no? Obviamente los hijos son el don más excelente del matrimonio
y contribuyen mucho al bien de los padres, ¿no? Dios cuando creó el cielo y la tierra, cuando creó a Adán y Eva, lo cuenta el libro del Génesis, también le dice, bueno, creced y multiplicaos, ¿no? Y les da justamente a Adán y Eva y así a todos los hombres el privilegio de convertirse en cooperadores en la obra de la creación, ¿no? Entonces te decía, San Pablo VI, ante esta cuestión de la anticoncepción, de la píldora anticonceptiva, de los anticonceptivos en general, que la Iglesia siempre dijo que justamente son inmorales, pero acá también lo explicita de una manera muy clara, que es el siguiente: si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de cuestiones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores. Es una persona una madre que ya está en un grado de agotamiento enorme, o una familia que no tiene recursos económicos. Siempre la Iglesia habla de motivos graves, no solo, no sé, porque uno se quiere ir de vacaciones o tener un auto, ¿no? Entonces, si por motivos graves, ¿no?, se decide espaciar los nacimientos, dice entonces Pablo VI que es lícito, ¿no?, tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad, ¿no? Entonces se trata justamente de acompañar a la naturaleza, ¿no? La mujer no es fértil los 30 o 31 días del mes, sino que es fértil unos pocos días del mes. Entonces, justamente los métodos naturales ayudan a poder darse cuenta cuáles son los momentos en los que la mujer no es fértil. Entonces, cuando hay realmente necesidad, se puede hacer uso del matrimonio solo en esos periodos, que es la mayor parte del mes, ¿no? Y esto de que sean los motivos graves se dijo más de una vez en el magisterio, en el sentido que si no hubiera ningún motivo, ¿no?, se convertiría esto en un método más anticonceptivo, natural, ¿no? Bien, entonces también decimos que el Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad humana, y la familia es por ello la célula primera de la sociedad, ¿no? Y por eso justamente los estados, las naciones, los gobiernos, los responsables del bien común deberán cuidar, custodiar, fomentar, ayudar a las familias, ¿no? O sea que esta dimensión del matrimonio y de la familia reclama su defensa y promoción por parte de la autoridad civil. Para la Iglesia, además, la familia es iglesia doméstica, ¿no? Es el lugar donde los padres pueden vivir de la mejor manera ese sacerdocio común de los fieles para la educación de los hijos, ¿no? Así, el hogar también se tiene que convertir en la primera escuela de vida cristiana. Bueno, y hasta aquí, de un modo resumido y muy rápidamente, hemos hablado del matrimonio. Vamos a hablar ahora del orden sagrado, pero antes de comenzar, quiero que vean lo que nos dice el Papa en su video, que es justamente esta oración del Papa, el pedido del Papa, que ahora pide por los sacerdotes. Veamos. Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades. No todos son perfectos, pero muchos se la juegan hasta el final, ofreciéndose con humildad y alegría. Son sacerdotes cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Demos gracias por su ejemplo y su testimonio. Recemos por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas se comprometan en una solidaridad activa
sobre todo hacia los más pobres. Bueno, volvemos del video del Papa y aprovechamos para rezar por los sacerdotes, para que sean fieles a esa vocación, ese llamado, para que realmente sean sacerdotes 100% de Jesucristo. Y bueno, y ahora justamente vamos a hablar del sacramento del orden, comenzando o recordando que justamente en la última cena, un momento especialísimo de la vida de Jesús, donde ya adelanta sacramentalmente el sacrificio de la cruz, ¿no? El sacrificio de la nueva ley, ¿no? El nuevo sacrificio. Bueno, en ese momento de la última cena, Jesús manifiesta esa voluntad de hacer participar a los apóstoles de su sacerdocio, ¿no? Expresando así como esa consagración y esa misión. Hagan esto o haced esto en memoria mía. Son los continuadores, digamos, de la celebración eucarística, ¿no? Pero, digamos, esta participación en su sacerdocio, Jesús lo fue manifestando en diversos momentos. Vamos a ver varios momentos en la Escritura donde justamente muestra cómo la misión de los apóstoles es justamente ser sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres, ser el mismo Cristo en la tierra para los sacrificios. Por ejemplo, ¿en qué momento? Bueno, primero cuando los llama y los constituye como un colegio. En la actualidad ese colegio es el colegio episcopal, los sucesores de los apóstoles. Bueno, cuando los instruye y los envía a predicar para que vayan y enseñen la buena nueva. También cuando les confiere el poder de perdonar los pecados, ese día domingo de resurrección, a quienes le perdonen los pecados les sean perdonados, a quienes se los retengan les sean retenidos, ¿no? También cuando confía la misión universal y cuando les ordena celebrar la Eucaristía, como les decía, hagan esto en memoria mía, ¿no? Bueno, y esta invitación, esta participación de su sacerdocio, esta misión que les da Jesucristo a los apóstoles, será confirmada plenamente el día de Pentecostés, el día de la llegada del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles, después de la ascensión del Señor. Bueno, en el Nuevo Testamento este ministerio apostólico es transmitido a través de la imposición de las manos, ¿no? Y también acompañado de una oración que será diferente cuando se trate de la consagración episcopal, la consagración presbiteral o la consagración diaconal. Veamos un poquito de la naturaleza y los efectos del sacramento del orden, ¿no? Entonces, hemos dicho que este sacramento confiere a esa persona que se lo ordena sacerdote participar de una manera muy particular del sacerdocio de Cristo. Recordemos que la Iglesia es un pueblo sacerdotal y que todos los bautizados tienen ese sacerdocio común de los fieles, ¿no? Este sacerdocio ministerial es diferente, es esencialmente diferente, dice el magisterio. No es una diferencia de grado. Ambos se ordenan, evidentemente, uno para el otro, porque el sacerdocio ministerial está llamado al servicio de los fieles, ¿no? Y los fieles justamente también colaboran con el ministerio sacerdotal, y es justamente de esos fieles bautizados donde surgen las vocaciones sacerdotales, ¿no? Entonces, este sacerdocio lleva a que esa persona que ha recibido el sacramento tenga una particular identificación con Cristo cabeza, con Cristo pastor, ¿no? Y justamente eso es lo que le permite a los sacerdotes obrar o ejercer la autoridad de Cristo, sobre todo a la hora de los sacramentos, a la hora de la predicación, en fin, en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, ¿no? Como efectos tiene, al igual que el bautismo y al igual que la confirmación, tiene ese carácter
sacramental, ese carácter que es ese sello indeleble que permanecerá para siempre, ¿no? Y que por lo tanto, por ese carácter, ese sacramento nunca se va a repetir, nunca puede ser eliminado ni conferido por un tiempo limitado. Tú eres sacerdote para siempre. Será siempre sacerdote. Ahora, eso no quita, lo explica el catecismo, lo explica el Código de Derecho Canónico y muchos documentos del magisterio, que un sujeto válidamente ordenado, o sea, una persona que es sacerdote, puede, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y funciones vinculadas a la ordenación. Por un lado, quizá el sacerdote puede pedir, ¿no? O también puede ser una sanción canónica, ¿no? Por el que efectivamente esa persona ya no puede ejercer su ministerio sacerdotal. Pero eso no hace que esa persona se convierta en laico en sentido estricto, porque ese sello permanece para siempre, ¿no? Como todo sacramento, hay una gracia sacramental y un aumento de la gracia santificante. La gracia sacramental justamente lleva al fiel a poder vivir este nuevo ministerio, a poder vivir esta vocación al sacerdocio. O sea, el Espíritu Santo, de un modo particular, colaborará para que esa persona que ha recibido el sacramento del orden sea Cristo, el mismo Cristo. Entonces, esta ministerialidad es tanto un don que se recibe, un regalo, pero a su vez es un regalo que viene con una tarea. O sea, la tarea del sacerdote es llevar el mensaje de Cristo, la tarea del sacerdote es realizar el sacrificio de la misa, la tarea del sacerdote es dispensar los demás sacramentos, ¿no? Bien, les decía que existen 3 grados del sacramento, 3 grados, que están, digamos, son el episcopado, o sea, los obispos, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos. Como dice aquí, el diaconado, el presbiterado y el episcopado tienen una relación intrínseca como grados de la única realidad sacramental del orden sagrado. El episcopado, o sea, los obispos, esta es la plenitud del sacramento del orden. Ellos son pastores, maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado, ministros dotados de autoridad. Ellos son los sucesores de los apóstoles, son miembros del colegio episcopal, si es que están unidos en comunión con el Papa y con los demás miembros del colegio. A ellos les corresponde las funciones de capitalidad, tanto en la Iglesia universal como en las iglesias locales, ¿no? Porque efectivamente allí gobiernan, son los vicarios o legados de Cristo, y gobiernan con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, y también con su autoridad, con su potestad sagrada. Son oficios episcopales, bueno, por un lado la predicación del Evangelio, moderar, o sea, organizar la distribución sana y fructuosa de los sacramentos, regulan la administración del bautismo, son los ministros ordinarios de la confirmación, son los dispensadores de las sagradas órdenes, son los moderadores de las disposiciones de la penitencia, ¿no? Ellos también instruyen al pueblo para que participe con fe, con reverencia de la liturgia, sobre todo el sacrificio de la misa. Estas son sus responsabilidades más importantes. Bueno, al respecto del presbiterado, de los sacerdotes, recordemos del Concilio Vaticano II, documento conciliar llamado la Presbyterorum Ordinis, nos dice que el presbiterado ha sido instituido por Dios para que sus miembros o sus ministros tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, ¿no? Así lo hacen colaborando con el obispo. Los sacerdotes son cooperadores del orden episcopal.
¿no? Tanto el obispo, ya dijimos, como el sacerdote, el sacramento del orden, siempre se otorga ese carácter sacramental, ese sello indeleble por el que se configura a la persona con Cristo, ¿no? Y bueno, los presbíteros tienen como obligación principal anunciar a todos el Evangelio, ¿no? Esta función está centrada en el culto eucarístico o comunión in persona Christi agentes, ¿no? En la persona de Cristo que actúa, ¿no? También lo decíamos recién, el sacerdote colaborará con estos sacramentos de la reconciliación, o de la penitencia y del alivio para los enfermos, para los moribundos. Los diáconos, entonces, obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, los diáconos constituyen el grado inferior de la jerarquía. A ellos se les impone las manos no en orden al sacerdocio, sino al ministerio, que ejercen como una representatio Christi servi. Recordemos, los diáconos comienzan a colaborar, nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, a colaborar con los obispos, con los sacerdotes, para las tareas, en su momento era para las tareas de la mesa y la organización de las cuestiones, ¿no? Por eso, en la actualidad, a los diáconos, digamos, tiene como función, por un lado, administrar solemnemente el bautismo, son ministros ordinarios del bautismo, los diáconos, ¿no? También conservar y distribuir la Eucaristía, ellos no consagrarán la Eucaristía, que es una función sacerdotal, episcopal, pero ellos se ocupan del cuidado y de la distribución. También asisten en nombre de la Iglesia y bendicen los matrimonios, Los cónyuges son los ministros del matrimonio, pero ese testigo cualificado, también el diácono es testigo cualificado, llevan el viático, o sea, la Eucaristía, a los moribundos, leen la Sagrada Escritura a los fieles, instruyen, exhortan al pueblo, presiden el culto y la oración de los fieles, administran los sacramentales, presiden los ritos de los funerales y sepelios, las llamadas exequias. Estas son las tareas que desarrollan y, como ven, también se caracterizan, digamos, utilizan la dalmática, que es este ornamento, y la estola, ¿no? En los diáconos se utiliza cruzada, así, no como en los presbíteros. Bueno, hablemos un poquito del ministro y del sujeto del sacramento del orden. Entonces, el ministro es el obispo. El obispo es el ministro, La administración del orden en sus 3 grados está reservada al obispo, ¿no? Para la licitud, o sea, hay que cumplir esto para que sea lícito. Si no se cumple, es válido, hay sacramento, pero es ilícito. Entonces, para que sea lícito, se requiere, en la Iglesia Latina, en el caso de la ordenación episcopal, o sea, de la ordenación de un obispo, se necesita el permiso de la Santa Sede, se necesita el mandato pontificio para la ordenación de obispos, para la licitud. ¿Y qué pasa si se ordena sin el mandato pontificio? Como por ejemplo cuando sucedió con Monsieur Lefebvre, ¿no? Entonces, bueno, allí hubo ordenación que fue válida, pero fue ilícita y fueron excomulgados los obispos consagrados y consagrantes, ¿no? Bueno, en cambio en las iglesias orientales es necesario también el mandato del romano pontífice o del patriarca o del metropolita, siendo siempre ilícita si no existe mandato legítimo. Eso para la licitud, ¿no? En caso de las ordenaciones presbiteriales y diaconales se precisa que el ordenante sea el obispo propio del candidato, ¿no? O haber recibido unas cartas divisorias, unas cartas en las que el obispo, justamente el candidato, envía al obispo consagrante. Si hay una ordenación en un lugar que no es el propio obispo quien ordena en su territorio, con sentido común, digamos, si hay una ordenación en otra circunscripción, es necesario el ok o la venia del obispo diocesano, ¿no? Ahora, para validez, ya no hablamos para licitud, para la validez de la ordenación en los 3 grados, ¿no? Es necesario que el candidato sea varón y esté bautizado. O sea, si no es varón o no está bautizado,
no hay sacramento. Sabemos que Jesucristo eligió como apóstoles solamente a hombres, ¿no? Vemos que muchas mujeres acompañaron a Jesús, que incluso fueron más fieles muchas veces y más santas, empezando por la Santísima Virgen María, pero Jesús no consagró sacerdotes a las mujeres, ¿no? Entonces, esta costumbre que siguieron los apóstoles y siguieron los padres de la Iglesia, llevó a la Iglesia justamente a sentirse obligada, o sea, no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Bien, para que la ordenación sea fructuosa, o sea, para que realmente tenga fruto en el corazón del que lo recibe, por un lado, es importante vivir y tener esa vocación, ese llamado de Dios, la vocación, y después el llamado del obispo, la invitación, porque siempre para que un candidato se ordene sacerdote tiene que ser llamado. No es como en la universidad, que uno dice, bueno, yo apruebo todas las materias y tengo derecho al título universitario. En este caso, siempre tiene que haber una invitación, una llamada de la autoridad competente. En la Iglesia Latina rige la ley de celibato, o sea que quienes se ordenan sacerdotes han de vivir el celibato apostólico, ¿no? Sabemos que en la Iglesia latina, en la Iglesia oriental, ¿no?, pueden ordenarse sacerdote personas casadas, ¿no?, que si después enviudan, también deben vivir ese celibato. El celibato también no lo viven o no están obligados al celibato los llamados diáconos permanentes, los diáconos permanentes. Y como decíamos, los diáconos y presbíteros de las iglesias orientales. Bien, y finalmente decimos que para ser ordenados se requieren determinadas disposiciones internas y externas que están prescritas en el Código de Derecho Canónico. Una edad mínima, ciencia, o sea, el conocimiento de la filosofía y teología, unos determinados estudios, el cumplimiento de ciertos requisitos previos a la ordenación. Bueno, esos están todos establecidos en el Código de Derecho Canónico latino y en el Código oriental. Y para los candidatos a la ordenación episcopal, bueno, también existen unas condiciones particulares que aseguran su idoneidad. Bueno, hasta acá hemos ido muy rápido, eran muchos los temas para tratar. Como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica es nuestra biografía o bibliografía fundamental. Les decía que los videos de estas clases que hemos ido brindando en la tele, lo van a encontrar en el sitio de la tele, www.latele.com.pe, y también en YouTube, YouTube y en Instagram. Bueno, me despido hasta la semana que viene con la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.